Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar en qué consiste el aula invertida. Es un nuevo modelo pedagógico que transforma ciertas partes del proceso del aprendizaje, llevándolos fuera del aula mientras incrementa o da mayor importancia a otras actividades dentro del aula. De esta manera, los alumnos trabajan por un lado en un espacio individual y a su ritmo fuera del aula, mientras que el aprendizaje dentro del aula se vuelve mucho más dinámico e interactivo, donde los educadores guían y conducen a sus alumnos en dicho aprendizaje a través de la colaboración. El modelo del aula inversa, por un lado, cambia el papel del profesor, facilitando mucho más la comunicación con sus alumnos, y por otro, crea la oportunidad a los estudiantes de aprender a través de un sinfín de actividades interactivas. Los protagonistas son la autonomía y esfuerzo personal. El invertir significa aprender conceptos en casa y en el salón los deberes. Con respecto a su origen, el término aula invertida, originalmente acuñado por Lake, Platt y Treglia en el año 2000 como Inverted Classroom, fue usado para detallar la estrategia de clase implementada en una asignatura específica, economía, aunque se refiere al empleo de técnicas similares en todas aquellas disciplinas en las que el profesor solicita el acercamiento a temas específicos previos a la clase. Talbert en el año 2012, Tucker en el mismo. Jonathan, Bergman y Aaron Sams, profesores de una secundaria en Estados Unidos, decidieron grabar sus clases para entregárselas a los estudiantes que no podían asistir. Con esto, se dieron cuenta que no podían atender puntualmente las necesidades de aprendizaje en el aula, ya que los estudiantes llegaban con dudas específicas. Los elementos básicos que conforman al modelo de aula invertida son la identificación de competencias, meta que se han de desarrollar en el estudiante. Para llegar a objetivos planteados, se debe proceder con una metodología centrada en el alumno, habilidades superiores del pensamiento y demostración del estudiante y del profesor como guía. Este modelo se basa en 4 pilares. El primero es el aprendizaje profundo, progresivo y mucho más significativo. El aula invertida fomenta el aprendizaje individual del alumno fuera del aula, favoreciendo que sea un aprendizaje mucho más profundo, dada su inmersión en dicho proceso, a su ritmo y a través de actividades interactivas que le ayudan, haciéndolo además mucho más atractivo. Los estudiantes se sumergen en el aprendizaje desde la base del mismo, sin verse presionados por el tiempo de clase o por los conocimientos de sus compañeros, ya que en cualquier momento pueden acceder al contenido y repasar cada lección las veces que quieran, practicar y memorizar. 2. El alumno es el centro del aprendizaje y el profesor es su coach en este proceso. Los alumnos son los protagonistas de este modelo pedagógico, pasando de ser sujetos pasivos, como ocurre en el modelo tradicional, a sujetos activos del aprendizaje, más motivados, creativos e implicados desde el inicio. Con el modelo de aprendizaje del aula invertida, los profesores tienen más tiempo en clase para atender y resolver dudas de sus alumnos, así como para incidir en aquellos conceptos que les cuestan más o que no han quedado claros, consolidando mucho mejor el aprendizaje. Los docentes se convierten en dinamizadores del aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 3. Contenido interactivo, ordenado y estructurado. Gracias a los softwares de aprendizaje inteligentes y avanzados como el software Classroom, incorporado en el Teacher Pack de Dexway, para el aprendizaje de idiomas, tanto los profesores como los estudiantes tienen todo el contenido organizado y accesible, con una coherencia a la hora de dar una clase o de tomar una lección fuera del aula. Esto facilita a los docentes la preparación de sus clases, mientras que los alumnos descubren la materia fuera del aula para posteriormente compartir su conocimiento en clase con sus compañeros a través de dudas, debates, actividades en grupo. Por último, tenemos a toda la tecnología al servicio del aprendizaje. La tecnología hace que el aprendizaje sea mucho más dinámico, interactivo y enriquecedor.
no solo a través de los softwares para el aprendizaje, sino también a las apps que los estudiantes pueden instalar en sus móviles y tablets para aprender desde múltiples dispositivos de forma sincronizada, sin necesidad de acceso a Internet y desde cualquier sitio, haciendo que aprender sea mucho más fácil y eficaz. Con respecto a la metodología, se plantea en etapas transversales en los dos tiempos que contempla el modelo: tiempo extraclase, que identifica el escenario; tiempo de clase, que define la actividad, consolida el aprendizaje y evalúa. Finalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra múltiples aspectos que le impregnan laboriosidad a la tarea educativa. Tal aseveración adquiere fuerza en el contexto actual, donde los cambios tecnológicos exigen el desarrollo de nuevas competencias, primordialmente para el profesor, que debe actualizar su cátedra, promover la alfabetización digital entre los estudiantes y la apropiación de habilidades permanentes, entre una generación que se beneficia con la inmersión al uso cotidiano de las TICs. El éxito del modelo requiere que el alumno se involucre al 100% en el proceso de aprendizaje que plantea el aula invertida o Flipped Classroom, que es sin duda la metodología más innovadora y sobre todo eficaz del siglo XXI. Una nueva forma de aprender que motiva tanto a los alumnos como a los profesores, logrando así el éxito del aprendizaje.